que le grité en histeria y solo escucho en otra habitación a mi novio reírse y me dice, ¿pero qué te pasa? Yo, es que la máquina. Me dice, no vas a solucionar nada. 0-10, por Dios, 0-10, 0-60, Sí, sí. Dios, qué O sea, frustración. por Dios. A ver, 1, 2. ¿Estamos? Estamos. estamos. ¿Estamos? Hola a todos, bienvenidos a Todo Bajo Control, un episodio más. Un episodio más. Yo soy Sebastián. Y yo soy Sandra. Y hoy tenemos una invitada súper especial y de hecho, palmas, porque es... Nuestra primera invitada. Gracias, Estamos gracias. súper contentas. Ella es Andrea Camargo, psicóloga. Ahora nos va a contar un poco toda su trayectoria. Estamos muy contentos, en verdad, Andrea, de tenerte aquí. Gracias por la paciencia y pues finalmente por embarcarte en esta locura de acompañarnos en este episodio. Cuéntanos un poquito de ti. Pues muchas gracias, Sebas, Sandra, por la invitación. De verdad que cuando lo pusiste en la invitación en el grupo en el que estamos, dije, esto suena súper emocionante. O sea, yo dije, yo me apunto, o sea, yo brinqué así como yo voy. Escógeme a mí. Te juro, dije, porque además, si tú supieras la cantidad de psicólogas que hay en ese grupo, o sea, es una locura. Después tenemos que entender ese grupo porque es importante. Después vamos a hablar de eso, que bueno, para hacerlo corto, es un grupo de mujeres migradas, es un grupo por WhatsApp donde en verdad todas van intentando hacer comunidad, y digo intentando porque al final es súper complicado luego coincidir horarios y demás, así que lancé por ahí la idea y Andrea fue la primera que dijo, yo, por favor, hicimos match además escribiéndonos, así que las cosas se materializaron y hoy estamos aquí. Bueno, Andrea, cuéntanos un poquito de ti. Pues soy psicóloga clínica, tengo como más o menos 10, 11 años en el mercado, dijéramos, pero sí en el mercado de experiencia. Luego tengo experiencia en coaching porque llevo aproximadamente 8 años en una técnica que se llama Access Consciousness, que es como alternativa a la psicología clínica, porque cuando estaba en la universidad me di cuenta que la psicología, para mí, en sí, la tradicional no terminaba de hacerme clic, ¿no? Porque la gente regresaba con lo mismo, pero de distinta forma. Entonces, esta forma de hacer unas preguntas de manera distinta me enseñó que al hacer una pregunta interrumpes el patrón y obligas a la persona a cambiar de punto de vista. Y eso obliga a cambiar radicalmente la posición en donde están y pueden cambiar su vida. O sea, por ejemplo, ¿cómo funciona? Si yo te estoy contando algo mío y tú me dices la típica pregunta de ¿y cómo te hace sentir? Claro, una cosa así. O sí, como... pero yo te digo, si aplica la pregunta de cómo te hace sentir, no sé qué, y tú me dices, ok, y te digo, ok, pero ¿y qué piensas hacer al respecto? ¿Sabes? Y me dices, pues esto, y te digo, ¿y qué otra cosa has considerado? Me dices, no sé qué. Y te digo, ¿y has pensado que eso puede ser un regalo? Y si es algo muy malo, yo le digo, ¿y has considerado que eso es un regalo? ¡Pum! Interrumpo el patrón. Porque toda la gente, toda tu vida, te ha victimizado con eso malo. Pero si yo vengo y te digo, ¿qué tal si eso es un regalo? Entonces, te desconfigura todo. Te desconfiguro eso, porque te obligo a ver eso y te vas a enojar conmigo, posiblemente no puedes estudiar. No pasa nada. Pero tú vas a estar mejor. ¿Y qué le Yo creo que en algún momento todos los que hemos ido a terapia, nuestra psicóloga o psicólogo nos ha caído muy mal. Sí. O sea, en algún momento es que te dicen las cosas y te hacen pensar y tú... No quiero escucharte. A mí me pasa todo lo contrario, en verdad. Yo siempre con mis psicólogos, bueno, que siempre han sido mujeres, de hecho, siempre me encariño demasiado. O sea, que ya al final es como, tráeme una copa de vino y me pongo acá a chacharear y por favor, o sea, no me cobres porque tú también te la estás pasando bien con mi desgracia, ¿sabes? Tú te ríes. Sí, o sea, un poco de mis desgracias sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por acompañarnos en este episodio. ¿De qué vamos a conversar hoy? ¿Qué vamos a tratar hoy? Hoy, yo creo que los capítulos anteriores hemos hablado mucho como de, o sea, llegamos, qué hacemos, o sea, hemos hablado mucho de qué es lo que tengo que hacer. O sea, cuáles son los steps, ¿no? O sea, como este checklist. Pero realmente yo creo que hay una cosa transversal en todo esto, que es ese sentimiento de pertenencia, que creo que al final buscamos todos, ¿no? Creo que todos siempre queremos pertenecer y realmente hay veces en las que
estás avanzando, estás corriendo, y en un momento te paras y dices, ¿y yo realmente pertenezco acá? O sea, lo que estoy haciendo realmente es para mí, y te cuestionas tanto que, no sé, cuéntanos tú un poco en tu experiencia lo que has visto. Pues, a ver, yo voy a contar experiencia de 2 lados, ¿no? Primero, también como migrante y luego como alguien que ha acompañado a migrantes un poco. Em, Primero, la burocracia en todos los países es sumamente distinta, y es lo que tú dices, ¿no? Sabes que cuando uno viene, viene con la lista, ¿no? Tengo que ser, tengo que ser, tengo que hacer, tengo que ser, porque es como este agobio de tengo cierto tiempo, tengo que completarlo y si no, o sea, hay países que te sacan del país, que no puedes hacer cosas, no puedes trabajar, no puedes ir, o sea, que no puedes ir al médico, no puedes hacer, no puedes ni abrir una cuenta de banco, ¿no? Porque todo lo hablábamos antes y se vuelve como la gallina y el huevo, ¿no? ¿Qué va primero? Y es tremendo, es horrible. Entonces, es como esta parte, ¿no? De la burocracia. Pero luego cuando ya empiezas a tener todo esto controlado, que ya tienes dónde vivir, ya controlas dónde vives. Porque es que además tener dónde vivir y controlar dónde vives son dos cosas muy diferentes. Suenan muy fáciles, pero cuando migras en realidad es un proceso complicado. Sí, sí. Luego que pasamos ese checklist, empieza el checklist emocional. Uf, ya lo logré. Pero ahora, ¿de verdad quiero estar aquí? Todo lo que me ha costado y genuinamente quiero esto. Dejé a mi familia, a mis amigos, a mi cultura. Hablamos español, pero no nos entendemos. Hablamos el mismo idioma, pero no el mismo lenguaje. Exacto. Dios mío, qué filosófico. Yo, es que un viernes, de verdad, post reuniones, o sea, es que el cerebro ya. Sí. Está ongoing. Sí. Está ongoing. Esta sensación, este sentimiento de sentirte mal cuando migras, de sentir que prácticamente algo en ti muere, de extrañar la culpa de dejar a tus padres, mucha gente a sus hijos, a su familia, a sus amigos, esposos, novios, lo que fuera. Tiene un nombre, ¿cierto? Sí. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Claro, eso se llama duelo migratorio. ¿Y por qué hay un duelo si no hay un muerto? Exacto. Dijéramos, ¿no? Porque eso yo me enteré luego que existía el duelo migratorio. Y era como los síntomas y es como check, 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 check. Lo tengo. Sí, yo soy. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, el duelo migratorio, a ver, vamos a hablar un poco, acaba lo que tú decías, ¿no? Hay una pérdida. Y, o sea, a diferencia de cuando muere alguien, no es una pérdida definitiva, ¿no? Porque siempre puedes volver a tu país, siempre puedes ir a visitar, siempre puedes conectar con las personas y especialmente ahora con la tecnología, ¿no? El FaceTime, el WhatsApp, toda la tecnología, las redes sociales nos acercan y nos mantienen en un constante estado de conexión que yo a veces no sé si ese es un arma de doble filo, porque entonces te quedas como mucho con un pie allá y un pie acá. Es verdad. Entonces está así como, pero me estoy perdiendo, me invento, la boda, que la piñata, que el cumpleaños de mi mamá, el cumpleaños de mi mamá, el baby shower de no sé quién, que la fiesta de despedida de no sé cuántos. Eso te hace sentir más culpa, ¿no? Al final, cuando estás del otro lado. No sé si culpa o añoranza. Yo creo que la culpa viene a veces cuando tú ves, y lo hablábamos hoy, ¿no? Que la situación de nuestros países, yo soy de Guatemala, es muy compleja. Y tú estás aquí y estás bien. Y allá, pues no están tan bien. No tienen la misma situación, digamos. No tienen las mismas oportunidades, la misma facilidad, la misma certeza jurídica, las mismas, o sea, la salud, ¿sabes? O sea, seguridad. Aquí me caigo y me rompo la cara, pues me voy al centro de salud, ¿sabes? Y me van a atender. Allá, pues, Dios te ampara si no tienes un seguro. Totalmente. Entonces, todo ese tipo de cosas es como, sí, o sea, me duele, me cuesta, y entonces el duelo no es como que pare, que un duelo genuinamente nunca para, sino que es como recurrente, ¿no? Porque entonces la piñata, el cumpleaños, la despedida, la no sé qué, entonces como que no estoy, pero estoy bien, pero no sé cuántos. Y como en el duelo clásico que le podemos decir, ¿no? Cuando alguien muere, tenemos etapas, las voy a decir y luego las podemos explicar un poco si hace falta. Está la negación, que estoy bien,
todo está nítido, estoy donde quería, esto es una aventura, ¿no? Luego está como la ira y la frustración, ¿no? ¿Qué tal si en ese mes no hubieras encontrado el piso? La burocracia. O sea, uno conoce la burocracia de su país. Y no solo conoce la burocracia de su país, conoce gente, que conoce gente, que conoce gente, que conoce gente. Es verdad. Y entonces, así resuelve Y así uno. va resolviendo la vida, exactamente. Sí. Y en cambio acá, hola, ¿quién conozco? A mí. Claro. Y esto ¿Quién resuelve? Yo. Y luego está la tristeza de decir, esto no me estaría pasando si estuviera en mi país. Uf, es que yo eso hasta el día de hoy, y no como esto me estuviera pasando, porque siempre digo que estoy muy agradecida de estar aquí, en verdad, pero sí en mi país no es así. Pero obviamente porque también idealizo, claro, ¿sabes? Idealizo lo que yo tenía o cómo vivía de repente en mi país de origen, que obviamente aquí te toca empezar a hacer todo prácticamente desde cero. Bueno, pero vamos a dejar muy claro que en nuestros países nosotros dejamos estilo de vida por calidad de vida. Sí, es verdad. O sea, 100%. Sí. Ay, mi mamá decía un dicho con mi abuela que era por mi mejoría mi casa dejaría, es verdad. O sea, sí, tú, como decía Sandra, tú a veces tienes distintos drivers, distintos motivos por los que dices me voy. Y al final todos esos drivers tienen un único fin y es estar bien. Claro. Sabrás tú cómo es que quieres estar bien, pero el bien para ti es muy subjetivo. Exacto. Entonces, es como, yo voy a dejar esto y me voy a ir, pero al final cuando llegas tienes esa pena de, ¿y si no me hubiese ido? ¿Y por qué me fui? Y no sé, o sea, yo he tenido esa pena y creo que es la más larga. No sé, dime tú, ¿qué? Yo creo que como todo, no es, a mí me encanta porque toda la gente dice, pero ¿en qué fase del duelo vas? Yo, ay, por favor, no es como no es lineal, me imagino, ¿no? No es lineal y no es como, ¿sabes? Como uno va pasando en el colegio los grados, ¿no? Ya pasé, ya superé la negación, no voy a regresar. Ya, nostalgia check. Nostalgia check. Ya tengo el sticker de nostalgia. ¿En qué momento termina? ¿Cuándo me dan el diploma? Superado. Superado. La migración, el duelo migratorio. Claro, o sea, llega un momento donde ya no es, la nostalgia no te pega todos los días, por ejemplo. Es muy de vez en cuando. Cuando de repente, no sé, se te antoja algo de comer, o hablas con alguien y dices, pues sí, eso me hace falta, o ¿sabes? O son fiestas, o sí, cumpleaños querías ir y no puedes, o pasa algo y quieres estar ahí y no una emergencia familiar y Dios mío, estás a 14, 15 horas. Entonces, luego de que pasamos como por la nostalgia y eso, está la parte de la adaptación, ¿sabes? Donde vienes y dices, pues estoy aquí y esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que estoy eligiendo y entonces no voy a borrar lo que estoy haciendo y no voy a borrar quién yo era. Entonces empiezas como a integrarte. Empiezas a integrar a tu nuevo Sebastián con tu Sebastián de antes o a tu Sandra antigua con la Sandra de ahora y empieza como una adaptación y una aceptación de este es el nuevo tú y este es el nuevo yo y vamos para adelante y vamos a hacer lo que nos gusta, ¿no? Y esto es lo que venimos a hacer. Y entonces también dejamos muchas veces no solamente lo físico, dejamos personas, ¿no? Dejamos personas, casas, comida y todo esto, ¿no? Que hablábamos antes, pero, y lo hablábamos antes de estar grabando, dejamos a quién éramos nosotros, nuestra identidad, porque éramos hijos de alguien, éramos amigos de alguien, éramos empleados de alguien, éramos graduados de algún lugar. Y uno aquí viene y no conocen a la universidad, no conocen a nuestros amigos, no conocen a nuestra familia y no conocen a nuestras empresas. Ni tu colegio, ni tu barrio, ni nadie. Nada. O sea, nadie sabe. Eres un pinche más. Sí, literal. Un pinche más. Sí. Un pinche recién llegado, que a ver, no es que nos lo digan despectivamente, pero es que no saben nada. Yo creo que te lo dices a ti mismo, luego que pasas eso y dices, es que ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Yo, o sea, yo sigo
es que no es psicóloga, no sé cómo catalogarla, que es Wendy Ramos, Wendy de Pataclown, Sí, sí, sí. Bola La amo también. Roja. O sea, eso que yo te dije de eso de te vas quitando las capas, de hecho lo saqué de ella, porque ella dice como, o sea, quítate todo lo que eres, mírate y pregúntate quién soy, o sea, porque ella tiene tiene unos talleres que es donde ella prohíbe que, que la gente se diga en qué trabajan, Claro, qué es como, son. ¿tú quién eres, Sebastián? Y Claro. Sebastián puede decir, yo soy project manager de tal empresa, Claro. viví en tal... No, pero ¿Quién realmente eres? saber quién eres y... ¿Ves? Esa pregunta te interrumpe. Ujú. Sí. El cortocircuito. Claro, pero ¿quién eres? Pero, o sea, pues claro, tú vas en esto de yo soy tal porque yo tengo, porque yo soy, ya, pero ¿Tú quién eres? Yo creo que al final es un conjunto de cosas, por llamarlo de alguna forma, que no son cosas al final, pero que hacen tu identidad. Claro, de experiencias. De experiencias, de conocimientos, de cultura, de personas, de vivencias, de de todo. niñez, que al final hace que tengas una identidad. ¿Tú crees que tu identidad desde el lado psicológico cambia un poco cuando migras? Sí, definitivamente. Sí. Definitivamente, porque yo ahorita ustedes los agarro y los pongo en Perú y se sienten peruanos 100%. no. Lo que pasa es que yo creo que, no sé, Qué buena pregunta, nunca me lo había planteado. yo tampoco. O sea, es que yo creo que me ha pasado cuando he vuelto a Perú que Perú ya no es mi casa, Ajá. pero Yo es que también. España tampoco lo es. O sea, No sos de acá ni de allá. tu casa se divide en dos. Claro. Sí. Porque extrañas tu comida, y ni siquiera te hablo por gastronomía necesariamente. No. O sea, el plato de arroz con huevo frito que prepara mi mamá, Tu vajilla, o sea, el plato en el que te lo el sirve. plato, o sea, Sí, es verdad. y no es nada, o sea, lo puedo hacer aquí, pero es como, esto me sabe a casa. Claro. Sí, El olor. El total. olor, o sea, yo creo que hay mucho sentimiento de culpa cuando ves o sea, cuando estás aquí o estás allá, o sea, yo creo que la culpa te acompaña siempre porque tienes ese sentimiento de, uff, y me siento mal de sentirme bien de estar aquí, me siento, Sí. o sea, no sé, es que Ujú. es un poquito complicado Pero sí lo de entiendo. explicar. Sí, a ver si a lo mejor tú puedes descifrar un poco mi Sí, mindset. pensamiento. Sí, porque luego estamos hablando de que, o sea, la culpa de lo que dejamos y de no solo lo que dejamos, sino los que dejamos. A veces no es tanto lo que dejamos, porque sí, extrañamos que la cama, que la casa, que las cosas, que la comida. Que mi perro, que... Exacto. Etcétera. Pero en realidad yo creo que a veces lo que más extrañamos es esa conexión, ¿no? Esa conexión emocional de me levanto todos los días y está mi mamá en la casa si no me desayuno, por ejemplo. O me levanto y estoy en la misma zona horaria de mi familia. Ya, eso también de choca mis amigos. muchísimo. Qué bueno que lo mencionaste. Esa frustración de la zona horaria, o sea, jodido, de Sí. verdad. Claro, porque uno a veces digo, pues voy a salir a caminar en la mañana y doy una llamada. y llamo o... y pues aquí llamo. Todos están dormidos. Claro. Todos tienen niños. Claro. No los puedo levantar. Nadie se va a levantar a las 3 de la mañana para hablar a platicarme. No, esa época ya pasó. ¿Sabes? Entonces, todo ese tipo de cosas. Y la cuestión es que nos puede empezar a afectar como el sueño, el apetito, la motivación. Si empezamos a dejar que todo eso nos empieza a afectar, y ya no se trata solamente de que estamos extrañando, porque si a veces está así como, ay, extraño. Como nostálgica, más que nada. Claro, ¿no? como la nostalgia, no sé qué, sino cuando empezamos a extrañar mucho, que ya vemos que no queremos comer, que no queremos socializar, ¿no? Lo mencionamos de una persona que tú conocías que trabajaba y volvía y no hacía nada, trabajaba y volvía y no hacía nada. Y a mí me pasó que estuve en una época de depresión total, de que yo iba y venía y yo no quería salir. O sea, cuéntanos ese tema de la depresión, o sea, el caer en esa depresión y también las herramientas que uno puede tener para estar, o sea, para darse cuenta más que otra cosa, porque hay veces que también minimizamos y decimos, no, es que estás triste, pero realmente es algo más fuerte. Pues a ver, yo creo que una de las cosas que han pasado y que es como un problema en estas situaciones es que la ansiedad
la depresión, el estrés, la bipolaridad, la locura, se han vuelto mainstream. Ay, estás ansioso. Ay, estás deprimido. Como que ya estamos normalizando cosas que realmente... Pero no entendemos lo que estamos diciendo. Ay, es que a veces estoy feliz, estoy triste. ¿Qué bipolar estoy? Claro, no son las hormonas. No, o sea, no estamos bipolares, por favor, o sea. ¿Y cómo darte cuenta en qué punto ya estás... Necesitas ayuda. Mucha falta de apetito, mucho sueño. Sí, yo le digo cuando la cama te atrapa. Qué locura. Cuando la cama te atrapa, en plan de me despierto, pero no me levanto en horas, no tengo energía, ni ganas, y todo es como si arreglar esto, por ejemplo, me toma 3 minutos y me llega a tomar 1 hora, alerta. Si cocinar y no cocino, o sea, tengo 0 ganas de cocinar y vivo a base de arroz, pasta y sopas instantáneas. Y ramen. Alerta. ¿Sabes? Como todo lo que sea como 0 esfuerzo. Ahí le vas. Ganas de no bañarnos. También desalinearnos. Yo creo que tengo depresión. No tiene depresión. También, y no socializar. O sea, no socializar, pero mal, ¿sabes? Tú socializas demasiado. No, pero, o sea, yo sí, todo lo que tú has dicho yo lo tuve en algún momento, claro. Pero yo era lo contrario del apetito. Yo creo que llegué a pesar tranquilamente 130 kilos. Y es que era una cosa es que ya ni siquiera lloraba, ¿me entiendes? Era como que estás seco, como que estás triste, pero estás insensible, porque ni siquiera lloras, o sea, es como solo existes en tu cama, viendo series y pidiéndote Uber Eats porque ni siquiera quieres comer. Porque necesitas comer al final para darte placer, ¿no? Creo que al final la comida te da un placer medianamente instantáneo. ¿Sabes a mí qué me pasaba? Que yo no podía dormir y mi método para dormir era comerme 1 kilo de pasta a las 3 de la mañana. Claro, coma. O sea, dormido. O sea, porque era eso de, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo aquí? Evidentemente lo mío era un duelo migratorio sumado a otras situaciones que también me llevaron, o sea, el duelo me llevó a refugiarme en personas, en situaciones que lo único que hacían era hacerme sentir peor y yo solo dormía, o sea, solo dormía, solo comía, pero comía por dormir. Claro. Como para poder dormir. Y sí, o sea, yo en su momento, yo realmente creo que duró 1 año más o menos, que en su momento también tenía como ideas de autolesiones y en algún momento alguna que otra llegó a suceder y era como, pero no me importa, o sea, como nada te importaba, las cosas pasan. Yo creo que llegas a un punto de apatía bastante significativo. Yo también, para complementar un poco la experiencia que pasé aquí y que abatimos un poco este mindset que tiene mucha gente de, ok, migras y todo perfecto, todo solo son trámites que resolver y papeles y demás. Solo es buscar un piso. Solo es buscar un piso. Que sí, tiene su complejidad seguro, pero claro, en mi caso, y creo que al final esto es lo rico de poder conversar con Sebastián y contigo también, que Sebastián vino solo. Yo vine con Joaquín, con mi hijo, y yo también me tocó la culpa de por qué me sentía mal, la culpa de por qué había dejado, pues al final, mi trabajo, mis padres, qué sé yo, pero me tenía que resolver tanta cantidad de cosas en ese momento que me sentía mal por sentirme mal y por llorar. Claro. Y yo recuerdo, solo para terminar y contarte, que en las noches, o sea, cuando ya mi hijo se quedaba dormido, era llorar. Porque era como, ok, acuesta al niño y ahora puedo. Y ahora puedo darme este momento para intentar drenar. No sé hasta qué punto es sano, o sea, ¿qué alternativas podríamos tener cuando
tenemos que levantar la mano en este caso, Andrea. Antes de eso. Antes de eso. Antes Y de antes llegar- de eso también. Antes de llegar a eso. Estamos fuera de ti. Pero yo A como, ver, yo como pregunta para ti es, ¿tú sentías, o sea, tú en algún momento decías como sí tengo pena, pero como sabías que tenías que velar por una persona, Exacto. por una personita, decías, bueno, pero no tengo tiempo porque tengo que estar acá. Claro, o sea, era como yo resolvía en horario de oficina y ya al momento que Joaquín se dormía, por lo que fuera, o sea, yo, y en verdad siempre, ya ahora lo menciono sin vergüenza, ¿sabes? Ujú. Porque al principio te da vergüenza y no quieres preocupar también, eso también es creo que un punto bien Ujú. importante porque no quieres preocupar a tu familia, o sea, siempre le vas a decir que todo está yendo bien, que todo está yendo maravilloso, que todo es increíble. claro. Pero es que de ahí también viene la idea de que migrar es fantástico. Mm, Porque en nuestro afán de no querer de preocupar, romantizar, ¿no? Un poco la claro, idea. venimos y decimos que todo está bien y estamos aquí como el Atlas cargando el mundo y comiéndonos literal las emociones. Ujú. Ujú. Y la verdad es que no es así. O sea, la idea es que la gente pida ayuda antes de llegar a cualquiera de estos extremos. Extremos. Ujú. ¿Sabes? O sea, ¿qué pasa? Que a veces también pedir ayuda como por, ay, ¿cómo me voy a atrever a pedir ayuda? Porque estoy triste porque migré. Claro. A mí en algún Si era lo que momento, tú querías. Era lo que tú querías. Era lo que Claro. tú querías. ¿Con qué cara? yo una vez Ajá. se lo conté a un familiar que me sentía súper triste y me dijo, pero si tú decidiste irte. Tú te lo buscaste. Claro. Y fue como, mierda. Sí, pero eso no niega O sea, Tu sentimiento al yo, final. y no lo ¿sabe- invalida. y sabes qué, o sea, yo tenía esta depresión, o sea, o sea, como el check y dices Ujú. depresión, como el Ujú. TDA, check, Ajá. check, 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 lo tengo. Yala. Se le sumaba un sentimiento de culpa, de nuevo la culpa, o sea, de, y más que de culpa yo creo que era como, te lo mereces. O Mm. sea, ¿sabes qué? Qué Yo me fuerte. decía eso a mí, te lo mereces. Te lo mereces porque te fuiste. Te lo mereces. Ah, te estabas castigando por haberte Claro, yo ido. decía, me voy a castigar y no me interesa subir de peso y comer insano, no me interesa dormir todo el día, no me interesa no llegar a los resultados en mi trabajo que hago. Te lo mereces. Te lo mereces porque te fuiste. Entonces, era como, ¿qué hago? O sea, ¿qué digo? Y, y no sé, o sea, creo yo realmente que soy muy afortunado. El universo, Dios, o sea, no sé. Yo creo que fue un punto clave que un día solo me desperté y dije, yo aquí no me quedo. O sea, pero fue así, o sea, me dormí, me desperté y dije, yo aquí no me quedo. Y, y empecé a nadar, empecé a salir. Todas mis amigas que no me habían visto, o sea, todas las chicas, fue como, ¿qué te pasó? Ujú. Porque no, o sea, no estaba para Ujú. nadie. Ujú. Y ahí justo quería llegar, porque ya hemos hablado de qué es el duelo migratorio, que realmente existe, saber que realmente Sí. tiene un nombre y un apellido, que no es simplemente Sí, sentirte tiene- triste porque extrañas cosas, o sea, existe. Ya hemos hablado, digamos, de las etapas. Y ahora, por favor, la pregunta del millón, Andrea, que necesitamos que nos la digas a nosotros, porque creo que yo aún me he sentido identificada por ahí con algunas de las etapas que ha dicho. Seguro mucha gente cuando venga eso le va a servir como el santo grial. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles serían las estrategias para poder llevar esto de una manera más sana? A ver, primero, reconocer que hay emociones. Ujú. Emociones que genuinamente existen. Por ejemplo, la tristeza va a pasar. Ujú. O sea, vamos a tener tristeza. ¿Por qué? Porque estás perdiendo cosas que tenías allá. Ujú. Eso es normal. Estás Ujú. dejando todo lo conocido, ¿no? Lo que hemos mencionado. La culpa es súper Ujú. normal. Ujú. Súper normal tener culpa, es súper normal. No es normal, entre comillas, seguirla cargando muchos años después. Pero eso también se puede trabajar, Ujú. ¿no? Pero tener culpa también porque ¿cómo me voy a atrever a sentirme triste si estoy aquí porque quiero, estoy aquí porque se me da la gana, estoy haciendo todo lo que quiero, Por tengo mi trabajo por mi decisión. decisión, no sé Nadie me qué? puso una pistola para venir acá. Exacto. Totalmente. Luego, ansiedad. Porque después de que completamos el checklist, vivimos tanto tiempo como en momento de Ajá. ansiedad de esto y De esto. hacer y hacer y hacer. Luego ya no tenemos que hacer, sino es como ya vivir.
Que ya te baja toda la adrenalina de Entonces, resolver. ¿qué viene después? Ajá. ¿Y qué viene después? ¿Y qué viene después? Y venimos de países donde siempre pasa algo. Sí, de verdad. Siempre hay un caos. Y Siempre hay entonces una acá, huelga, una manifestación, siempre, un cambio de Un gobierno. cambio de presidente. o sea, siempre pasa algo. Mm. Y en cambio acá es más estable. Entonces aquí la gente generalmente vive. Y no estamos acostumbrados a vivir. Entonces, aprender a dejar que nuestros cuerpos se relajen y vivan, esa es otra parte. Y aprender a vivir como con una nueva soledad, ¿no? Porque nuestra red de apoyo ya no está, tenemos que empezar a hacerla de cero, todo ese tipo de cosas. Entonces, buscar hobbies, buscar como, no sé, grupos de migrantes como en el que estamos nosotros, o estudiar como se conocieron ustedes, ¿no? Buscar gimnasio, buscar ese tipo de cosas y entender que, ¿no? Lo que les dije, si los pongo en el Perú, no son de allá ni de acá. ¿De dónde se sienten? ¿De dónde se siente uno? ¿Cuándo tú te sientes peruana o cuándo tú te sientes de Guatemala y cuándo te sientes de España? Yo no me siento de España, Ujú. porque no soy española, yo soy guatemalteca, pero yo vivo en España y España es mi casa. Ujú. Mi familia vive en Guatemala y yo todavía siento que parte de mi casa está en Guatemala. Sí. Cada vez menos, pero todavía siento que hay una parte de mi casa en Guatemala. Sí. Cada vez menos. Yo Creo que con el tiempo. Yo creo que también estoy dividido. En tu caso, ¿cuándo te sientes como esto es Perú y esto es España? O sea, Yo creo que no llego a ser un quiebre muy radical, pero sí recuerdo que la primera vez que fui a pasar Navidades, ya llegaba un punto en el que también extrañaba como que el orden, el poder salir a la calle tranquila, mi espacio. Yo también soy así como los gatos, que es como mi espacio, mi orden, mis velas, ¿sabes? Entonces, sí, y me acuerdo que sentí mucha culpa cuando yo puse un pie en casa y que volví, o sea, que pisé el aeropuerto de vuelta aquí en Barajas. Sociales, en Barajas, y dije como, uff, ya llegué. O sea, pero fue así como Claro. innato, ¿sabes? Como, ya llegué a casa. Claro, cuando fui a Perú y pisé el aeropuerto fue como, ay, qué chévere, mi familia, mis amigos, mi Pero comida, ya no es tu mi casa, no sé ¿ves? qué. Exacto. Y cuando pisé Madrid, sí fue como, uff, ya, o sea, como ya estoy en casa. Y también esos 2 segundos que disocias y dices, oye, ¿qué estoy diciendo? ¿Sabes? Acabas de venir de tu país. te sientes malagradecida, creo. Sí, como culpable, como malagradecida, como no sé. Pero ¿y qué tal si le damos la vuelta? ¿Qué tal si no A ver, estamos ¿cómo? malagradecidos, sino agradecidos por lo que nos dieron nuestros países y lo que nos enseñaron? Porque la habilidad que tenemos para resolver eso muchas veces lo tenemos por los Sí. países caóticos en los que vivimos. Sí, es verdad. Te vuelves pro. O sea, somos pro. ¿Cómo? Si sabes manejar en Latinoamérica, Uf, ya, cualquier o cosa. sea, tienes la capacidad de, o sea, tienes la capacidad de, ¿cómo? Mira, Manejar el metro de Madrid, el mismo metro. entonces, si tienes esa capacidad de resolución y no sé, corrígeme tú si me equivoco, pero yo creo que esa capacidad de adaptarte a un entorno nuevo, Sí, sí. porque en Perú siempre te estás adaptando a nuevos gobiernos, nuevas protestas, nuevos cambios, ¿no? O sea, siempre, o sea, tu vida es un Es constante... que tú sales en Latinoamérica y a la mano de Dios. Diosito, ahí te voy. Ahí te voy, o sea, no sabes el tráfico que Las va a haber. abuelas, hijito, que Dios te acompañe. Que Dios te bendiga. Claro, es Dios que te bendiga. si o sea. va a haber tráfico, si no va a haber tráfico, si, o sea, Guatemala llueve mucho, ¿no? Y ahora hay como los derrumbes. Si hay un derrumbe en no sé dónde y un derrumbe en no sé dónde, la ciudad colapsó. Haces 3 horas, 4 horas de un lugar a otro. Y entonces dices tú, pues bueno. Total. Yo creo ahí que la culpa, y no, yo dije, te escuché decir que la culpa eventualmente tienes que dejar de sentirla, pero La trabajas. yo creo que la culpa nunca se va, o sea, es como el sufrimiento y el dolor, o sea, tú puedes vivir con dolor, Claro. pero no sufrir por eso, Claro, entonces... pero tienes que entender que a ti te vaya bien y que tú tengas otras posibilidades no es razón para tener culpa, porque tener culpa es como, o sea, yo lo tengo y porque yo lo tengo alguien más no lo tiene o se lo estoy quitando a alguien más y eso no es verdad. O sea, porque tú estés aquí no quiere decir que hay
un peruano que no puede estar aquí. Sí, te lo ganaste. Yo creo que O sea, Al final todo esto, creo que quienes migramos, o al menos en las situaciones que ya sabemos, conocemos entre nosotros tres y las de muchos otros seguro, o sea, al final ha sido pico y pala, como dicen, de realmente el habernos chambeártela. ganado a donde estemos ahora. O sea, en realidad yo creo que esa culpa de quitarle, por ejemplo, la oportunidad a otra persona, al final es algo que es básicamente un tema de mercado, ¿no? O sea, Claro. como buscar trabajo, o sea, siempre vas a quitarle a alguien, Claro. pero porque estás mejor capacitado o porque tienes te más la actitud o lo que buscaste fuera. y lo hice. Claro, o sea, o qué, porque tú tuviste más habilidad y aplicaste a la universidad y pagaste a tiempo, por ejemplo, pues alguien no entró. Tal cual, tal cual. ¿Y qué? O sea, Óyeme, capaz alguien de Chipre no entró, pues ya estuvo. Ujú. Busquen otra universidad otro año, ya estuvo. O sea, Sí, claro, nosotros también nos ha tocado que no hemos conseguido algo. claro. Y chambas, N. sí, yo no entré a 2 universidades. Y bueno, alguien más entró por mí. Claro, ¿ves? Y seguro que 100%. le aprovechó más de lo que yo Eso le te lo hice. aseguro. Óyeme, André, y ya como para ir cerrando un poco el episodio, también Santo Grial, ¿qué recomendaciones darías o qué consejo, en este caso, le darías a alguien que todavía no está aquí, pero que está pensando en migrar? ¿A España o a cualquier otro, lugar del mundo? Porque al final esto aplica para todo. Para todos lados. A ver, yo creo que entender, primero, que lo que ven en las redes sociales no siempre es cierto. Por favor, no se crean. Total. Las redes sociales, porque uno no pone cuando uno está tirado en la cama a las 3 de la mañana comiendo helado así, llorando. Ni llorando en la terraza, tomándose un vino sola. O sea, uno eso no lo pone en las redes sociales. Es verdad. Y no pone en las redes sociales cuando uno está con el chongo aquí limpiando, no sé qué. Eso uno no lo pone en las redes sociales. Es verdad. O sea, uno no pone los días miserables y los días que uno se berrincha y dice porque estoy aquí y los días que uno odia el país donde está y que todos los tenemos. Sí. Todos tenemos unos días donde uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Me quiero ir de regreso. Y después uno dice, se calma y dice, pues no, ya, siempre sí me gustan. Bueno, ya, Pero ya respiré. Una cosa que es importante es dejarse sentir esos días, dejarse sentir esas cosas, dejarse sentir así como estoy histérica con la burocracia y odio toda la burocracia, y no solo este país, de todos los países, y estoy histérica y los detesto a todos y hago mi berrinche de burocracia y ya está. Ya. ¿Sabes? O sea, como lo importante es dejarte sentir lo que estás sintiendo, porque lo que negamos y lo que no nos dejamos sentir se reprime y de repente y luego es explota. una bomba y creo tremenda. que eso viene mucho no, yo voy a hablar de Perú porque otras culturas no las conozco tanto, pero hemos sido criados con, mira, no hay tiempo de que te pongas a llorar, párate y resuelve porque hay que hacer. Porque hay que sobrevivir. Porque hay que sobrevivir o incluso, o sea, yo de verdad tengo la suerte de haber tenido unos papás que realmente se mataron porque ellos hicieron lo que hicieron de la nada y a mí me dieron la mejor vida que pudieron y no había que sobrevivir, pero sí era ¿para qué lloras? ¿Para qué estás ahí? O sea, ¿qué vas a conseguir? Entonces, aprendimos a reprimirnos y a reprimir y no darle ese espacio a lo que tú dices. O sea, déjate sentir. Claro. Permítete sentir, permítete llorar, permítete enojarte. O sea, lanzar un grito de vez en cuando. O decir realmente no estoy bien, ¿sabes? O sea, porque ya uno se ha acostumbrado a lo que hablábamos hace un momento, que era como, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú bien? O sea, realmente no estás bien siquiera. Claro. ¿Sabes? O sea, te pasan 31,000 cosas por la cabeza, no necesariamente te sientes bien, pero ya es algo que haces en piloto automático por no preocupar, por no cansar, por no sentirte el raro, lo que fuera. Pero yo creo también, y eso también me lo dirás tú, Andrea, que es un patrón que está cambiando un poco y yo creo que esta generación también porque me incluyo, nos estamos haciendo un poco más conscientes de lo que sentimos, de saber que está bien no sentirse bien todos los días y que si te sientes mal o no te sientes bien todos los días o la mayoría de los días, pues que hay que tocar la puerta y acudir a profesionales como contigo y
que encuentren la forma, en este caso, de saber qué puedo hacer o qué es lo que me está causando este dolor, este sufrimiento, esta incomodidad o esta frustración y lo que fuera. Sí, definitivamente. Y, o sea, creo que es una parte importante. Y otra parte importante es ser amables consigo mismos, porque vamos y nos vamos juzgando y nos vamos castigando y nos vamos hablando súper mal todo el tiempo de es que no eres suficientemente fuerte, es que no lo estás haciendo bien, es que no sé quién lo está haciendo mejor, es que mejor. Lo podrías haber hecho más rápido, sí, no sé qué, a ver. Se lo dices a dos personas muy perfeccionistas. Sí, claro, pero esas personas no tenían la información que tienen ahora hace un año, hace 2 años, hace 3 o hace 4. Totalmente. Y entonces, perdón, sí. Eso es muy importante porque tú te apuesto que eres muy amable con las personas que conoces cuando meten las patas o cuando lo cagan o para levantarlos, bueno, o sea, no, pero tú sí. Entonces, tú, o sea, como que, ¿sabes? Así como, bueno, pues yo te ayudo y bueno, todo el mundo mete las patas y todo el mundo pues nada, yo te, démosle, para adelante, ¿no? Pero cuando uno hace esas cosas, va uno, chácate, si se machaca uno y se castiga y se castiga y se castiga todo el tiempo, y no se trata de eso. Sí, es verdad. Yo ya estoy haciendo ese ejercicio de, o sea, internamente de hablarme como si le hablaría a mi mejor amiga o a mi hijo, en este caso, claro, que más amo en el planeta, y creo que me está funcionando, ¿eh? O sea, no siempre lo hago, porque al final creo que el cerebro es muy tricky. Pues es un ejercicio. Sentido, pero creo que es un ejercicio bastante interesante. Bueno, ahora ya para ir cerrando, ahora sí, que si no, en verdad, yo creo que en algún momento haremos parte 2 porque es un tema súper interesante. Te 100%. agradecemos nuevamente, Andrea, de verdad, por estar aquí. Y vamos a estrenar contigo la sección final, que es de preguntas rápidas bajo control. Ok. ¿Te parece? Me parece. ¿Listos? ¿Preparados? Listos. Va. Empiezo por ti, André, y luego vamos con Sebas. ¿Qué es lo más loco que te ha contado un paciente migrante? Más loco que me ha contado un paciente migrante. ¿Extrañaba algo raro o no lo sé? Bueno, no es un paciente, es mi hermana. Mi hermana me dice que cuando va a Guatemala y luego regresa, me dice, es que cuando voy a Guatemala siento que toda la gente me quiere, o sea, porque cuando hablan, así que vas al restaurante y cosas así, es así como en qué le puedo ayudar, dígame en qué le sirvo, no sé, que la gente es como muy amable, es como muy, muy servicial, ¿no? Y aquí vienes y ¡pah! Casi que te tiran la carta, todo el mundo pasa de ti, con mucho gusto, te saludan, así, si te va bien te saludan, en cambio ya es así como que puedo ayudar con mucho gusto, no sé qué, discúlpeme, le puedo, claro, ¿sabes? Y entonces mi hermana me dice, siento que toda la gente me quiere cuando voy a Guatemala. Me siento una rockstar. Sí, 100%. Perfecto. Tú, Sebas, si pudieras darle un consejo a tu yo de antes de emigrar, ¿cuál sería? Consejo corto, que no tenemos una hora de podcast. Ay, esto suena como a RuPaul Drag Race. Cuando te sacan en la final, dicen, ¿qué le dirías a tu yo de pequeño? No, yo antes... Sin llanto, sin llanto. Yo antes de... Si me dices eso lloro, bebé. Lo siento. No, yo antes de mi yo de emigrar... Yo qué le diría a mi yo de emigrar, antes de emigrar, sería... no sé, es que me diría muchas cosas. 3 palabras. Medícate. Desde ya. Y no seas tan malo contigo mismo, lo que tú has dicho. No seas tan malo contigo mismo. Y para ti. A ver. Una palabra que describa lo que significó o lo que significa actualmente haber migrado. Uf. Yo creo que... Ya, dos. No, yo creo que en una que al final tiene sentido para mí, que creo que es incomodarse. Creo que es incomodarse y al final esa incomodidad te lleva a lugares que de repente nunca habías imaginado y a un crecimiento también creo que a nivel personal 100%. Que es muy enriquecedor y no solamente para ti, sino también para tu familia más cercana. Al final yo creo que es un tema importante que también estaría muy cool hacer otro episodio de qué pasa con los que se quedan. Con nuestra familia, con nuestros padres que se quedan, cómo manejar los esa amigos distancia, también. los amigos que se quedan. Pero bueno,
no me quiero Chao. extender más. Andrea, ha sido un placer. En No, verdad, gracias tenerte a los aquí. dos por la Muchas invitación. gracias. O sea, Emocionadísimos de haber Espérate, ¿y venido. el grupo no verdad. han contado? No, vamos luego vamos a comentar. luego a comentarlo. Pero ¿Sí? lo que sí, le vamos a dejar la página web de Andrea aquí en la cajita de descripción para que tengan su contacto y demás. Ya saben que ella los va a poder ayudar con, Sí, claro. no solamente con temas de De migración, con migratorio, todo, sino ¿no? con algún otro tema que pueda estarles causando dolor. Y bueno, muchísimas gracias. No, gracias a los En verdad, dos. Ha sido un placer, espero les haya gustado el episodio y sobre todo les ayude. Ya saben, lo que intentamos es que ustedes puedan tener todo Todo bajo control. Así que nos vemos. Chao. Hasta luego. Gracias.